Estaría desacatando, como señalas tú bien, desobedeciendo una decisión judicial, algo que no puede hacer el Congreso, pero creo que estaríamos en una situación, en un escenario que va más allá de un enfrentamiento entre poderes. Yo creo que estaríamos en un escenario donde ya el Estado de Derecho se habría quebrantado. Y estamos enlazados vía Zoom con Antonio Maldonado, ex procurador. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto de saludarte. Antonio, ¿cuál es tu juicio? ¿Has visto cuál es la postura con respecto al tema de la Junta Nacional de Justicia y a la pretensión de destitución de todos sus miembros por supuesta infracción constitucional? El problema es que hay una resolución judicial que dice que este proceso no puede seguir y sin embargo la Junta de Portavoces ha decidido seguir adelante con este proceso argumentando que el Tribunal Constitucional en el expediente 0003-2022 estableció, dicen textualmente, la prohibición de intervenir en las facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Pero creo que tienen la memoria corta. En todo caso, explícanos tú el tema de esta resolución del Tribunal Constitucional. Sí, Nicolás, tienen la memoria corta porque esa resolución, que es además cuestionable, pero más allá de eso, establece esa resolución que establece una excepción. La excepción se refiere, según el Tribunal Constitucional, a los ámbitos en los cuales podría resultar la afectación de un derecho fundamental. Esto es un derecho humano. ¿Cuál sería ese derecho que puede ser afectado y por tanto sería objeto de supervisión jurisdiccional? El derecho al debido proceso. Es un derecho, mira Nicolás, los derechos humanos, léase derechos fundamentales en la perspectiva del derecho constitucional, no son absolutos, pueden ser limitados, incluso pueden ser derogados, pero bajo ciertos parámetros. Y uno de los derechos que no puede ser limitado ni derogado, incluso bajo un estado de excepción, que es la medida de mayor envergadura que se adopta para ciertas situaciones extraordinarias, guerra, conmoción interior, calamidad pública, pandemia, qué sé yo, ese derecho no puede ser objeto de limitación ni de derogación. Y eso lo dice claramente la resolución que has comentado. De tal manera que hay una excepción, y la excepción es la que ha permitido que el día de ayer un órgano del sistema de justicia ampare con carácter, por supuesto, precautorio y provisional hasta que se resuelva el tema de fondo y disponga la suspensión de la diligencia que se iba a llevar a cabo el día de hoy en el Congreso para conducir entre comillas, juicio sumario, o sea, un acto de arbitrariedad total contra el órgano principal que garantiza que tengamos un sistema de justicia acorde con estándares internacionales y apropiados. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener esto? Porque ya no estamos hablando de una confrontación entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, que es un organismo que debía ser autónomo y que se encarga del nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, sino también ahora, sobre todo si esto avanza hacia la decisión que pretenden tomar en el Pleno, a una confrontación con el Poder Judicial. Es decir, porque lo que estaría haciendo el Congreso, ¿qué es? Desacatar una resolución judicial. Sí, estaría desacatando, como señalas tú bien, desobedeciendo una decisión judicial, algo que no puede hacer el Congreso, pero creo que estaríamos en una situación, en un escenario que va más allá de un enfrentamiento entre poderes. Yo creo que estaríamos en un escenario donde ya el Estado de Derecho se habría quebrantado de manera muy grave, con consecuencias políticas sobre todo, porque no me parece que las fuerzas políticas democráticas del Perú, ni la ciudadanía que ha expresado rechazo de un alto porcentaje a las acciones del Congreso, se quedan tranquilas. Sería una situación muy grave de quebrantamiento del orden constitucional que el Congreso supuestamente está llamado a defender y proteger. Ahora, el tema acá de fondo es
que en realidad no se están poniendo claramente las cartas sobre la mesa, porque esta no es una discusión de resoluciones del tribunal o de legitimidad para actuar. Acá hay un asunto político de fondo, es decir, hay la voluntad de un sector mayoritario, lamentablemente en el Congreso, que pretende cambiar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, cambiar por lo menos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, modificar la legislación electoral para que no haya elecciones primarias abiertas y las cúpulas de los partidos sigan decidiendo quiénes son los candidatos. Es decir, hay un digamos, un plan que tiene capítulos y que se van instalando uno por uno y que el objetivo es, o sea, por lo menos lo que pretenden, y que estoy seguro no lo van a lograr, es tomar el control de algunas instituciones, ¿no? Como la Junta Nacional de Justicia, que determinar quiénes son jueces y fiscales, ¿no? O quién es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con la ilusa idea de que a partir de eso pueden controlar un resultado electoral, cosa que en el Perú, por el sistema que tenemos, es imposible. Es imposible. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones no tiene ninguna posibilidad de torcer un resultado electoral. Así es, Nicolás. El propósito es claro, el propósito es capturar el Estado. Estamos, yo diría, bajo otros actores y otras dinámicas, pero estamos en un escenario muy parecido al que se produjo a consecuencia del autogolpe del 5 de abril de 1993, de captura de instituciones para avasallarlas, para controlarlas, para que se rijan por el programa de pequeñas ambiciones o de grandes ambiciones partidarias y personales, y nada que ver con una visión de Estado, etcétera. Pero además yo creo, y ya lo estamos viendo en el caso del Ministerio Público, hay un avance de captura del Estado para tener, además del control en sí mismo, o sea, un acto de control, de ejercer el poder. Estamos ante una situación en la cual se pretende instaurar a la corrupción como un sistema operativo dentro del Estado. Yo creo que esos dos elementos son los que están presentes en el escenario actual, sí, Nicolás. Mira, me escribió en realidad hace un rato durante el corte César Delgado Gembes, que ha sido oficial mayor y que es un hombre que conoce de digamos, no solo de derecho constitucional, sino de parlamentarismo, por decirlo de alguna manera, y él dice lo mismo. O sea, conoce mucho, sí. Dice que expresamente la resolución del Tribunal Constitucional, más allá de que uno esté de acuerdo, no, por el contexto en el que se hizo y cuál es el objetivo, lo que deja claro es que cuando se trata de derechos fundamentales, el Poder Judicial sí puede intervenir. O sea que la resolución del día de ayer es legítima desde el punto de vista constitucional, incluso de acuerdo a la resolución del año 2022 del Tribunal Constitucional. Así es, Nicolás, totalmente de acuerdo con el análisis del doctor Gembes, Delgado Gembes, perdón. Y esto es lo que está pasando. Estamos frente a un acto puro y abusivo de poder, de número de votos, de control de escenarios. Y bueno, las consecuencias van a ser muy graves. Van a ser muy graves en principio para el propio Congreso, porque eso es dispararse a los pies. Es dispararse a los pies de su legitimidad, que es muy pobre, como sabemos. Y en segundo lugar, esto va a contribuir a agravar la crisis política y social y de seguridad ciudadana que ya vive el Perú. Lamentablemente, la irresponsabilidad del Congreso va a llevar a esta situación. Ahora, ¿qué podría pasar en términos legales? O sea, no es que se emite una resolución judicial donde se dice no pueden seguir con esta investigación, el Congreso se zurra en esta decisión judicial y no pasa nada. No, eso tiene consecuencias. Es decir, si una persona desacata una resolución judicial, ¿no es cierto?, está cometiendo un delito. Pero si lo hace el Pleno del Congreso, sí, ¿qué consecuencias legales puede tener esto? Más allá de la deslegitimación, o sea, de haberse puesto fuera de la Constitución. Claro. La consecuencia legal, Nicolás, es que la decisión que adopta el Congreso carece de total eficacia jurídica. Simplemente no vale. Es un acto nulo y anulable porque ha sido logrado mediante un medio de violencia, la violencia del poder, una vis compulsiva absoluta. Entonces yo creo que ahí no hay consecuencia jurídica alguna. Y por supuesto, en un escenario abstracto, sí diríamos que cada uno de los que van a
contribuir con su voto a esta decisión podrían ser pasibles de denuncias penales por los delitos que has mencionado, pero la verdad es que esta no es la solución del problema. La solución del problema es una solución política. Es el momento en que fuerzas de centro derecha, centro izquierda se aglutinen. Es el momento de los liderazgos que no vemos. Ese es el tema. Ese es el tema. Ni siquiera el problema es la acción de estos personajes en el Congreso. Ese ni siquiera es el tema central. El problema central es qué vamos a hacer como país al día siguiente. Es decir, vamos a convivir con un Estado de Derecho fracturado, una democracia capturada por la corrupción del poder, etcétera, o vamos a hacer algo al respecto. Y es que hay que hacer algo al respecto, porque un escenario capturado por la corrupción, por el abuso del poder, no es sostenible en el tiempo. En ningún país, tarde o temprano cae, pero cae con consecuencias sociales muy graves. Entonces, es el momento en que exigimos y requerimos de un liderazgo político y de fuerzas políticas que dejen sus ambiciones personales pequeñas o de grupo, qué sé yo, se aglutinen y salgan a conformar y a plantear un programa alternativo de recuperación del Estado y de renovación democrática del Estado que hoy día está muy capturado por esas fuerzas. Hay dos temas más que quería consultarte, Antonio. Uno es lo que está pasando con el proceso abierto por el órgano de control del Ministerio Público contra Rafael Vela. Es decir, lo que están pretendiendo es darle una sanción gravísima que prácticamente lo saca del Ministerio Público y que lo pone en una condición muy complicada cuando él estaba aspirando a fiscal supremo, entiendo, el próximo año, ¿no? Y que está basado en cosas tan absurdas como haber dado una entrevista en este programa sin haber pedido permiso. Yo si hago un promedio, entrevisto a un fiscal a la semana y nunca pedimos permiso a nadie, pero en el caso de Vela hay que pedir permiso, es una cosa extrañísima, ¿no? Pero en realidad no dijo nada impropio y además era absolutamente legítimo. O sea, tienes un ejército de abogados hablando del lado de la corrupción y los fiscales no pueden hablar, no tiene sentido, ¿no? No pueden hablar. No. Bueno, pero entonces Vela solicita su derecho a la defensa y le han dado para este viernes 10 minutos. Y lo que entiendo por las fuentes que tenemos en el Ministerio Público es que la resolución la pretenden tomar la próxima semana, que sería simplemente aplicarle la sanción. En el momento en que los juicios del caso Lavajato y los juicios de la gran corrupción en el aparato del Estado del Perú están entrando en la fase decisiva. Cuando lo que tiene que venir ahora son las sentencias, le estás dando un fiar, porque está claro lo que viene. Es Vela primero, José Domingo después, Germán Juárez tercero, y la lista seguramente continuará, ¿no? Es decir, barrer a los fiscales que le han puesto la cara a la corrupción en el Perú, ¿no? Sí, bueno, Nicolás, el diagnóstico que has hecho al plantear el tema no puede ser más ajustado a la realidad. Más allá del caso de Vela, coincido contigo, creo que ya más allá del formalismo, el ritualismo procesal, que esta semana lo escuchamos, ejerce su derecho de defensa, y la semana siguiente tomamos la decisión, más allá de eso ya hay una decisión tomada. La decisión tomada es destituirlo, punto. Y esta decisión totalmente contraria a la razón, al derecho, porque como bien dices tú, las acusaciones carecen de fundamento alguno, carecen de seriedad. El fiscal Vela no ha transgredido de ninguna manera ningún estándar nacional y menos internacional como las directrices básicas sobre las funciones fiscales para que sea disciplinado de esta forma. Más allá de eso, hay un fenómeno mucho más complejo y que se está viendo. En el caso de los cuellos blancos de Puerto, en el caso reciente de la absolución de este famosísimo caso de lavado de activos, yo creo que el Ministerio Público está enfrentando un escenario en el cual el crimen organizado lo está capturando o ya lo ha capturado. Y eso hay que decirlo claramente. Ahora, yo entiendo que acá debería intervenir también, entiendo que Rafael Vela ha presentado una medida cautelar y por la información que yo he recibido, el contenido es muy sólido. Es decir, no hay una debida motivación para la sanción y no se ha seguido un procedimiento adecuado. O sea, están destruyendo tu carrera como fiscal y tienes 10 minutos para defenderte. O sea, ¿dónde has visto eso? ¿Dónde has visto eso? O sea, sí. En todo caso, si la investigación es seria, han debido citar testigos, han debido ¿no? comparar con cómo han sido los procedimientos para entrevistar a otros fiscales. El problema es que si lo haces, se te derrumba el caso.
Se te derrumba simplemente. Sí, sí, es un caso, sí, no es un caso sólido, responde a dictados institucionales, Exitosa. nuevas políticas que reconducen la acción del Ministerio Público hacia la ineficacia y hacia garantizar la impunidad para ciertos personajes. Tiene unas consecuencias enormes en los casos que llevaban esos fiscales. Estos casos están siendo seriamente debilitados y nuevamente el norte de todas estas acciones, usando a un órgano de disciplina interna, es de debilitar toda acción del Ministerio Público dirigida a enfrentar el crimen del poder. Y esto hay que advertirlo con toda claridad, Nicolás. Esta mañana Manuel Rosas llamaba la atención positivamente con respecto a la decisión que ha tomado la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción del Poder de abrir una investigación preliminar contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, que dicho sea de paso no tiene ningún cargo formal, pero toma decisiones, cosa que ya hemos visto, ¿no? O participa en la toma de decisiones. Y Nixon Hoyos, que es el alcalde de Nanchoc, distrito de Cajamarca, que luego de asistir al cumpleaños de Nicanor, por esas casualidades que solo ocurren en el Perú, tuvo el acceso a 20 millones de presupuesto, ¿no? Que ya quisieran otros municipios más grandes y con más urgencia, seguramente, ¿no? Lo que se está investigando es si hay una relación entre las dos cosas, ¿no? Y si ha habido algo más de por medio, o sea que si esto, como hemos visto en el pasado, tiene precio, ¿no? Sí, la denuncia que origina esta acción de investigación del Ministerio Público es una denuncia periodística seria. Nuevamente, en el Perú en los últimos años, bueno, no solo en el Perú, pero hablando del Perú, las denuncias más importantes sobre hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos, etcétera, las hace el periodismo independiente y no el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal pública, lo que demuestra su debilidad, etcétera. Pero en todo caso sí hay que acoger en un sentido positivo, como lo dijo Manuel Rosas en la mañana, esta reacción del Ministerio Público de abrir una investigación preliminar. Son hechos de contenido jurídico penal, no son actos del azar, de la casualidad, no son limitados, ni están limitados, como señaló frívolamente la presidenta Boluarte, a la asistencia a un cumpleaños. Acá hay mucho más que eso, y esto está investigándolo ahora el Ministerio Público. El patrón es el mismo que hemos visto con Castillo y lo hemos visto también con otros gobiernos, de tal manera que estas relaciones asimétricas de actores no estatales con el poder político, que originan graves perjuicios al presupuesto nacional y a la racionalidad y la lógica de la integridad del Estado para gastarlo, tienen que ser investigadas necesariamente. Idealmente debían haber mecanismos para prevenir que se den. Debería haber un mecanismo, en este caso, donde la presidenta tendría un papel fundamental, donde le diga a su hermanito que no se mete en esos asuntos. Pero bueno, siendo líder de la lucha contra la corrupción, fracasa en siquiera la posibilidad de prevenir que el hermano se inmiscuya en asuntos de Estado, con esas consecuencias. No, de tal claro. manera que sí está bien esta investigación que hace el Ministerio Público. No, claro, porque además acá hay dos temas. Primero, el caso puntual de si para obtener es una población de 1.400 habitantes, cuando había otras poblaciones en la misma provincia, en el mismo Cajamarca, con bastante más, varias veces más habitantes que este poblado y que han recibido mucho menos presupuesto, ¿no? O sea, no hay una lógica, ¿no? En las proporciones. Y la sospecha es si esto no ha sido a cambio de algún tipo de prebenda o de comisión ilegal, que es lamentablemente la práctica usual. Pero hay otro problema que es el que tú has señalado, ¿no? Es decir, una vez más nos ocurre, Antonio, que hay gente que participa en la toma de decisiones y que no tiene ninguna responsabilidad sobre ellas. Es decir, si Dina Boluarte quiere que su hermano esté cerca a ella y la ayuda a tomar decisiones, que lo nombre asesor, no sé, alguna fórmula tiene que haber, pero el señor no puede tener poder y no tener responsabilidades sobre el ejercicio de ese poder, porque no es funcionario público. De acuerdo. Claro, bueno, esa discusión sobre lo que es o no funcionario público es ahora una discusión mucho más amplia, mucho más enriquecida por la doctrina en los últimos años, de tal manera que hay un criterio mucho más amplio para definir responsabilidades de quien actúa como funcionario público sin serlo.
Pero más allá de esta discusión, reitero, la importancia está en que idealmente estos hechos no deberían ya ocurrir. Y estamos repitiendo el patrón que ya vimos con Castillo y familiares cercanos a él. Y claro, y ahora esto está ocurriendo con familiares cercanos a la presidenta Boluarte. Que es el mismo modus operandi, por así decirlo, ¿no? Aparentemente. Antonio, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil, como siempre. Nicolás. Un abrazo. Antonio Maldonado, ex procurador, ha estado con nosotros.